Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros y nosotros queremos compartirles un poco algunas reflexiones, algunas cosas que se saben acerca de lo que va pasando, las emociones con la pandemia, con el confinamiento y con el regreso. Queremos hablarles qué podemos hacer para regresar en mejores condiciones a nuestras labores, a nuestros trabajos, a nuestras escuelas. Y para ello vamos a tener un panel de expertos, todos miembros de la clínica del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos con nosotros a la doctora Jacqueline Cortés. La doctora Jacqueline Cortés es médico psiquiatra, es académica en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y es presidenta electa de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. También tendremos con nosotros a la psicóloga Ana Lilia Guerrero. Ella es la coordinadora de la clínica de género del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. También tendremos a la maestra Norma Yepes, es maestra en psicología. Ella también es adscrita a nuestra clínica en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Y también está con nosotros el doctor Juan Pablo de la Fuente. Él es médico psiquiatra, experto en adicciones y es el coordinador de la CLIA, de la Clínica de Atención Integral de las Adicciones de nuestra Universidad Nacional. Y su servidor, soy el doctor Benjamín Guerrero, soy el coordinador de la Clínica del Programa de Salud Mental y los 5 estamos muy contentos de estar esta tarde con ustedes. Le dejo la palabra a la doctora Jacqueline Cortés. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Igual me uno al agradecimiento del doctor Guerrero. Muchas gracias a todos por acompañarnos y para nosotros es un gusto poder tener la oportunidad de poder compartir algunos tips prácticos que nos permitan en un momento dado poder tener una incorporación a esta nueva normalidad. Y pues quisiera preguntarte, doctor Guerrero, si eres tan amable de decir cuáles son las condiciones que necesitamos para un regreso a esta normalidad. Bueno, primeramente tendremos que decir que quizá para los universitarios todavía el regreso todavía está lejos, todavía son varias semanas las que tendremos antes de regresar. Sin embargo, creo que es muy importante ya empezar a hablar de este tema porque nos tenemos que ir preparando emocionalmente y vamos a hablar de las condiciones. Hay condiciones, vamos a llamarlas físicas, en las cuales son estas condiciones de seguridad que tenemos que tener, en que las instalaciones que reciban una limpieza continua, una desinfección. Nosotros tenemos que usar el cubrebocas, la careta en algunos casos, el lavado de manos continuo, el uso de gel antibacterial, en fin, las medidas que en un momento dado nos han ido dando y nos van a dar la pauta para prevenir el contagio. Sin embargo, también tenemos que tener en mente que nos tenemos que preparar emocionalmente y tenemos que tener condiciones que nos den esta seguridad emocional para el regreso. Hay que tomar en cuenta que vamos a sufrir un proceso de adaptación. Así como cuando salimos nos empezamos a adaptar a las nuevas condiciones de confinamiento, ahora que regresemos, pues nos vamos a tener que adaptar a estas condiciones de un regreso a actividades con sus particularidades, en donde Qué tenemos que bueno que seguir lo cuidando. mencionas, doctor Benjamín. Yo quisiera preguntarte, en un momento dado, y a propósito del tema de la adaptación, ¿cuáles serían las situaciones que pudieran dificultar este proceso de adaptación? Existen condiciones que estamos viviendo y algunas personas las han vivido más. Tenemos condiciones como el hecho de tener problemas, de sufrir problemas emocionales, nos va a generar más dificultades para regresar en condiciones. El hecho de tener problemas económicos o de vivir solo, el hecho de padecer algún trastorno, consumo de sustancias, padecer violencia, haber perdido el empleo, las pérdidas en general son situaciones que nos van a dificultar el regreso a nuestras actividades. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué es lo que sucede entonces con los que no se adaptan o las personas que no se adaptan?
Es muy importante, qué bueno que preguntas acerca de la adaptación, porque bueno, tenemos que entender este proceso de regreso como una adaptación que es un proceso que nos lleva al equilibrio, a la búsqueda de un equilibrio, al establecer un nuevo equilibrio con las nuevas condiciones que tengamos alrededor, y que tenemos que saber que para tener este equilibrio, esta adaptación, necesitamos de herramientas cognitivas, herramientas afectivas, herramientas del día a día que nos permitan llevar este proceso. Y este proceso va a darse de mejor manera si conocemos cómo reaccionamos habitualmente. Si yo conozco cómo soy de forma habitual, pues también entiendo qué va a pasar cuando yo regrese. Si yo soy un tanto ansioso, temeroso, pesimista, pues tengo que prepararme, voy a ver el futuro, ese futuro lo voy a ver más oscuro, con más temor, con más miedo. Si yo soy pesimista o vivo las cosas de una manera que me sobrepongo con más facilidad, pues esto me va a permitir este regreso de mejor manera. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para decir qué necesito para regresar, ¿no? Ok. Si yo soy temeroso, necesitaré herramientas para vencer mi miedo. Perfecto. Y entonces ya yéndonos a un plano ya con las evidencias reales, independientemente de si soy muy temeroso o no, o si a lo mejor tiendo a sobreponerme rápidamente a esto. En general, ¿qué es lo que nos espera para el regreso? Los estudios nos han indicado, los diferentes estudios que se han hecho, los diferentes estudios que se hacen en las pandemias, nos han indicado que muchas personas, después de un confinamiento y después de una situación como la que estamos viviendo, muchas personas desarrollan trastorno de estrés postraumático o desarrollan depresión, trastornos de ansiedad, desarrollan problemas de sueño, aumenta su consumo de sustancias o de alcohol, o desarrollan problemas en el consumo de sustancias de alcohol, y también se genera violencia. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar desde el punto de vista de la salud mental? Un incremento de estos problemas, de estos trastornos. Por lo tanto, tenemos que acercar información a las personas para que puedan detectar el problema y puedan pedir ayuda. Aunque muchas veces disponemos de centros de atención, como que noto que no siempre estamos preparados para pedir ayuda, y creo que aquí es algo muy importante. Se me está cortando un poquito la transmisión. Si algo me está pasando, tengo que acercarme a pedir ayuda. Es muy importante que yo reciba la atención adecuada, un regreso que me permita la adaptación, que me pueda encontrar. Tengo problemas en cuanto a la conexión porque no estoy escuchando bien al doctor. No sé si yo soy la única que no está escuchándolo bien, pero lo que alcancé a escuchar y un poquito contestando también a esta pregunta de qué podemos hacer o qué debemos de hacer, creo que una de las partes más importantes, muchas gracias porque nos están dando la retroalimentación también en el chat de que no se escucha o no se oye. Efectivamente, a mí también se me cortó un poquito el audio, pero en lo que nos alcanzamos a quedar, doctor Guerrero, si es que nos escuchas, es que está habiendo una necesidad de saber qué hacer. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y dentro de esto que debemos de hacer es saber pedir ayuda, saber identificar
identificar si en un momento dado estoy teniendo problemas emocionales para poder reincorporarme, para poder adaptarme a la situación y entonces tener respuestas no desadaptativas. De tal forma que en un momento dado, si nosotros vemos que nuestras emociones, nuestras conductas, nuestra manera de ser nos está afectando en alguna área, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social o a nivel personal, necesitamos saber pedir ayuda y en este caso a los especialistas que estamos todos para servirles de psiquiatría y salud mental ahí en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Entonces, doctor Guerrero, si nos escuchas, nos puedes comentar al respecto. Si yo sigo sin escuchar al doctor Guerrero, entonces, si me lo permiten, pues me daría mucho gusto si podemos retomar más adelante al doctor Guerrero. De todos modos, al fin de cuentas, creo que los tips que nos ha dado son sumamente importantes y nos está compartiendo también un poquito de experiencias que se hayan visto, porque hemos tenido la fortuna de no haber sido de los primeros países que hemos sido afectados por esta pandemia y por este confinamiento, y esto nos ha dado pie a poder aprender también de las experiencias que están pasando en otros países. Justo parte del acompañamiento que el ser humano ha tenido a lo largo de toda su historia, desde la época de las cavernas, en donde nos tendríamos que adaptar a salir a cazar un mamut para poder comer y para poder sobrevivir, pues la adaptación ha sido una fiel compañera que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de toda una eternidad. Entonces, actualmente, como seres humanos, tenemos esta capacidad de adaptación, tenemos esta capacidad de poder en un momento dado adaptarnos a las nuevas condiciones para poder vencer el confinamiento, para poder vencer esta pandemia. Y bueno, lo que recuperamos la comunicación con el doctor Benjamín Guerrero, me gustaría invitar en este momento, si me lo permiten, a nuestro siguiente invitado, el doctor Juan Pablo de la Fuente. Lo presento, él es coordinador de la Clínica de Adicciones del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, y justo tomando en cuenta lo que nos decía el doctor Benjamín Guerrero, de que una de las problemáticas que más han aumentado hoy en día tiene que ver con el aumento en el consumo de las adicciones y la problemática que esto conlleva. Quisiera preguntarte, doctor Juan Pablo, muchas gracias y bienvenido. Para que nosotros podamos hablar de una problemática en el consumo, si hablamos específicamente del consumo del alcohol, ¿cuánto es demasiado? ¿Cómo alguien podría identificar que ya está consumiendo demasiado y que no está a lo mejor negando o justificando un consumo excesivo diciendo, no, pues esto es normal, esto es así como pues una copita no le hace daño a nadie todos los días, 3 veces al día, pues a lo mejor eso ya es demasiado, no lo sé, y justo para eso te tenemos a ti que eres el experto. Si eres tan amable de comentarnos cuánto es demasiado en cuanto al consumo de alcohol. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y para participar en esta charla. Y es muy importante la pregunta que me realizas y va de hecho de la mano con lo que platicaba el doctor Guerrero. Esta cuarentena y lo que estamos viviendo nos ha puesto a prueba, ¿no? Nos hemos dado cuenta que tenemos mucho más capacidades y también mucho más vulnerabilidad de las que pensábamos. Y bueno, hablar de alcohol y drogas es muy adecuado durante esta época debido a que, pues bueno, una de las teorías en el consumo de estupefacientes, de drogas o de alcohol es la relación que tiene con el estrés específicamente y también con los síntomas de ansiedad que pudiéramos llegar a presentar en relación a lo que estamos viviendo. Es por eso que en relación a tu pregunta, a mí me gustaría comentarles a quienes nos escuchan en este momento lo que es una bebida estándar, porque en muchas ocasiones no se nos explica o ni siquiera sabemos si existen algunas cantidades o recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, en este caso, que nos pudieran dar una idea de cuánto estamos tomando. Entonces, bueno, lo que pueden ver es que una bebida estándar es la cantidad de alcohol que se metaboliza por el hígado humano en el lapso de 1 hora. Esto es de 12 a 14 gramos de alcohol, ¿no? La fórmula es muy sencilla, cualquiera la puede hacer, multiplicamos, pongo un ejemplo con la cerveza para no tardarme tanto. Sería una cerveza, usualmente tienen 355 mililitros, eso lo multiplicamos por el porcentaje de alcohol que viene, pongamos 4.5, por la densidad del alcohol entre 100. Esa sencilla fórmula nos puede decir la cantidad de alcohol que estamos ingiriendo.
Y ahora, ya que sabemos eso, esto lo podemos hacer también con el alcohol destilado, con cualquier tipo de alcohol que compren en establecimientos con formales, ¿no? Y ya que tenemos eso, ahora hay recomendaciones por parte de la OMS en las cuales nos dice que no se recomienda tomar más de una bebida estándar por hora. En el caso de las mujeres, no más de 3 bebidas por ocasión y no más de 9 bebidas a la semana. Y en el caso de los hombres, no más de 4 a la semana por ocasión y no más de 12 bebidas por semana. Estas diferencias se refieren bueno, se basan en diferencias biológicas, específicamente en la distribución del alcohol y la grasa, diferente en ambos cuerpos, y también en la capacidad de metabolismo del alcohol. Esto puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo qué es lo que ustedes busquen, si sea el efecto o si sea el sabor, ¿no? Entonces no lo vean como algo malo o algo bueno. Entonces, bueno, esto sería de entrada una recomendación que les podría dar, doctora Jacqueline. Muchas gracias, Juan Pablo. Claro. Te agradezco mucho y qué bueno que lo puedes aclarar de esta manera tan específica y tan gráfica, ya que entonces ahorita tal vez algunos identificaron que están teniendo un consumo moderado, cosa que es adecuada y que no pasa nada, y no pasa a mayores, pero a lo mejor algunos se pudieron haber identificado ya con algún tipo de consumo excesivo si es que están consumiendo mayor cantidad de alcohol de la que deben de consumir. En este caso, si a alguien le preocupara su consumo de alcohol, ¿qué es lo que debe de hacer? Excelente. Bueno, en realidad estos parámetros se denominan consumo de bajo riesgo. Eso quiere decir que, bueno, sabemos que el consumo cualquier consumo puede conllevar un riesgo, pero también sabemos que el ideal de que nadie consuma, pues no es real, ¿no? Entonces nos enfocamos a educar y, bueno, esto podría ser una forma en la que las personas pudieran darse cuenta. Si ya se dieron cuenta que su forma de tomar, pues a lo mejor excede los límites recomendados, pudiéramos darles algunas recomendaciones, como por ejemplo, tratar de limitar la cantidad de bebidas, tratar de identificar con qué circunstancias, en qué situaciones o qué emociones están asociadas al consumo también, para saber si están tratando de lidiar con algo que están viviendo a través del consumo de alcohol. Si esto, digamos, se dan cuenta que no pueden hacer una modificación o que les está haciendo muy difícil, hay diferentes lugares en los cuales puedan acudir. En el caso de la UNAM, nosotros contamos, bueno, desde hace 2 años brindamos el servicio y actualmente pueden, si son estudiantes o académicos, pueden entrar a la página de internet, que más adelante se las brindaremos, y pueden solicitar su consulta y ahí podemos platicar ya en el caso particular de cada quien, cómo es su consumo de alcohol y qué les podemos ayudar. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Qué bueno que lo Claro. menciona, porque efectivamente siempre esto nos ayuda a saber qué hacer y a dónde podemos recurrir en caso de que podamos identificar que tengamos algún consumo que nos pudiera ya estar causando un daño. Y tocaste un punto también sumamente importante. En ocasiones utilizamos las sustancias, utilizamos el alcohol para poder lidiar con una problemática que no nos está haciendo posible manejar, no nos está haciendo posible mejorar a través de otro mecanismo y en ocasiones utilizamos el alcohol o algunas sustancias para poder alcanzar a lo mejor mejorar de un proceso de ansiedad o escaparnos de algún tipo de realidad que no nos guste, pero pues terminamos a rato no solamente no resolviendo ese conflicto, sino además con un conflicto más agregado que ya es un problema con el consumo de alguna sustancia. Qué bueno que lo mencionaste. Y fíjate que una situación que se dio recientemente y que también es una situación preocupante es que ha habido
Hola a todos, muchas gracias por seguirnos en esta transmisión. Como pueden ver, el internet quedó un poco, a lo mejor, dañado por ayer quedó un poco dañado por el sismo. Estamos todos teniendo problemas en nuestras conexiones. Entonces, les pido un poco de paciencia en lo que logramos restablecernos nuevamente y seguimos con la transmisión. No se preocupen, vamos a seguir con ustedes, solo permítanos unos segunditos, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos teniendo problemitas con la red, pero de todos modos les agradezco mucho que no se vayan, que sigan aquí conectados. Muchas gracias por continuar. Estamos aquí igual con el doctor Juan Pablo, estábamos explicando algunos problemitas que tenemos con la red y agradezco al público que no se retire y que sigan aquí conectados. Estábamos hablando de que se ha dado una situación bastante frecuente últimamente, que incluso hubo algunas noticias acerca de algunas muertes o fallecimientos por haber consumido alcohol adulterado. Y esto es algo que nos preocupa muchísimo en toda la población y también en la población de jóvenes que en ocasiones, digo, ahorita por confinamiento no pueden salir, pero a veces cuando salen se van a las famosas barras libres y demás y a veces es muy difícil saber y tener un control acerca de que ¿cómo puedo yo saber o reconocer si el alcohol que estoy consumiendo es adulterado o no? Eso es así de vital, literal, vital importancia, porque nos puede costar la vida consumir un alcohol adulterado. Entonces, Juan Pablo, si eres tan amable de comentarnos cómo podemos saber si una sustancia es adulterada o no. Exacto. Sí, es un tema muy importante, ¿verdad? Tiene toda la razón, es algo que sucedió, que ha estado sucediendo durante esta cuarentena. No es un evento aislado, se presenta más actualmente, sigue diferentes factores que han estado sucediendo. Y el problema de las bebidas de alcohol adulteradas es que no presentan, no tienen ninguna seguridad de calidad ni de higiene en su elaboración y no existe un control, ¿no?, en su producción. Entonces, pueden utilizar alcoholes que son distintos a los que usualmente utilizamos con estos fines y que pueden tener riesgos que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos, ¿no? Además clínicamente lo que sucede es que la persona se siente los efectos de la borrachera muy rápidamente y dependiendo de la cantidad de alcohol y de las características de la persona, pues puede presentar náusea, vómito, dolores de cabeza, irritación gástrica, problemas en la visión, y dependiendo de la cantidad, si es más alta, puede llegar a un estado de coma o de muerte, ¿no?, requiriendo en muchas ocasiones un servicio de urgencias. Entonces, lo que les recomendamos para que ustedes sepan que lo que están tomando no es una bebida adulterada, es seguir las recomendaciones de COFEPRIS, ¿verdad? Las recomendaciones de COFEPRIS, ustedes lo pueden ver, lo pueden checar en internet para leer el artículo completo, se llama Todo sobre bebidas adulteradas, pero todas las bebidas tienen, destiladas, tienen un holograma, ¿no? Entonces hay que verificar que sea auténtico. ¿Cómo verificamos que sea auténtico? Que no tenga manchaduras, que no se vea despegado, o sea, que se vea que solo se ha utilizado una vez. Las etiquetas o los marbetes, que es lo que se ve en la pantalla, deben de estar bien pegados y bien colocados. Si están mal colocados, no pasan el control de seguridad, ¿no?, o de calidad. Otra forma de verificar es, agarrar más de una botella y comparar que el llenado sea exactamente el mismo. Si somos más estrictos, podemos girar la botella, regresarla a su posición original y ver si hay partículas que caigan al fondo de la botella. En este caso, nos hablaría que la producción de la botella no fue elaborada con suficiente calidad o higiene. Y finalmente, pues lo primero es obviamente comprar bebidas alcohólicas en lugares formales, formalmente establecidos, ¿verdad? Ahora, también
con las leyes secas que han estado en diferentes estados de la República, pues también uno como psiquiatra adictólogo se cuestiona si estas medidas se pueden implementar solas o tendría que ser acompañada, ¿verdad? Porque recordemos que pues hay diferentes tipos de consumo de alcohol y habrá personas que ya tengan un problema de dependencia física y que no pueden suspender el alcohol de un día a otro sin una ayuda médica, ¿no? En este caso, si alguien nos está escuchando que se encuentra en esta condición, sí sería recomendable que acudiera a un servicio de salud mental para que le podamos o le puedan brindar una orientación y un tratamiento especializado. Pero bueno, esas serían las recomendaciones básicas para que cualquiera de nosotros tengamos en cuenta antes en el momento de comprar una bebida con alcohol. En la imagen anterior había puesto una imagen del vasito del chorrito, que fue las noticias que sucedieron en Guadalajara en los días previos. Pero bueno, no tiene que ser tan obvio. Ese frasquito es obvio que no es auténtico, se ve que es adulterado. Pero bueno, también pueden ser botellas que fueran utilizadas anteriormente, de Bacardí, de whisky, lo que sea. Y pueden ser rellenadas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado solamente con esto para cuidar nuestra salud y bueno, para tomar una decisión correcta. Y bueno, preguntas que puedan ir teniendo respecto al tema de alcohol y de drogas, este es un buen momento para realizarla. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, por esta información. Ahorita en lo que logramos de nuevo hacer la conexión con todos, vamos a ver si tenemos algunas preguntas referente a esto de alcohol adulterado, que al menos en los jóvenes, que ahora a lo mejor hay mucha venta, también que no se debe vender ilegalmente, me refiero a los Oxxos, los Seven y todas estas tiendas. No sé, a lo mejor si han habido casos de algo así que ustedes han atendido en la clínica, de alguna anécdota que nos quieras compartir al respecto sobre atender a un paciente por alcohol adulterado. De acuerdo, bueno, en la clínica de adicciones de la UNAM no tenemos un servicio de urgencias como tal, entonces, pero lo que les podría comentar de adolescentes y de consumo de alcohol son las bebidas llamadas Four Loko, ¿verdad? Que están dirigidas a la población adolescente y que, bueno, tienen una alta cantidad de alcohol. Ustedes, bueno, los invito a que saquen a través de la fórmula la cantidad de gramos, pero corresponden a 4 bebidas estándar, ¿verdad? Y es importante mencionar esto porque, bueno, está de moda, por lo menos antes de la cuarentena, ahorita ya no he tenido tanto contacto con jóvenes, pero está de moda entre los adolescentes y es de riesgo, ¿no? Porque ellos se lo toman en el lapso de 30 minutos, 40 minutos, algo que en teoría se debería de tomar, pues ni siquiera se debería de tomar en una sentada, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien por ahí de los que nos escucha ha conocido esta bebida, es famosa en los Oxxos y en las tiendas de ese tipo. Ahorita ya tengo al doctor Benjamín que acaba de establecer la conexión. Voy a tratar de ponerlo ahorita ya para igual continuar. Doctor Benjamín, ¿nos escucha bien? Sí, yo los escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, sí, lo escuchamos muy bien. Entonces, los dejo a ambos en pantalla principal para que podamos continuar y cualquier cosa sigo aquí. Gracias. Me parece muy importante lo que has estado comentando, Juan Pablo, acerca de este problema del consumo de sustancias. Estamos hablando de que estamos viviendo una situación muy difícil con la pandemia y que la dificultad pues va a variar de familia en familia o de persona en persona. Hay quien tiene francamente situaciones muy desfavorables, dificultades en este proceso, en sobrellevar este proceso, y parte de estas dificultades muchas veces se buscan
sí, el miedo, el dolor, las dificultades, y una de ellas es el consumo de sustancias. Por eso me parece muy importante que este tema tiene que estar muy presente. ¿Cómo estoy? ¿Cómo soy habitualmente? ¿Cuánto consumo? Exacto. ¿Qué está pasando en mí? ¿Y qué ha pasado? Exactamente. En realidad es muy importante, ya que estamos hablando de esto, también podríamos añadir que, bueno, cuando una persona ya tiene un consumo regular de cualquier tipo de sustancia, ya sea droga o alcohol, el momento en el que lo hace le da mucha información a esa persona de quién es, ¿no? A lo que me refiero es para que esa persona pueda darse cuenta si lo hace cuando está triste, cuando está enojado, cuando está aburrido, cuando está ansioso, cuando está preocupado, cuando está solo, cuando está acompañado. Se expusieron a este riesgo de buscar otro tipo de bebidas, y muchas veces buscan este tipo de bebidas adulteradas, que son las que están disponibles, ¿no? Entonces, tenemos que entender que muchas veces los problemas se van sumando, se van agravando. Hola, otra vez. El tratar de buscar una solución. Gracias por la paciencia con estos problemas de transmisión. No siempre nos lleva a resolver un problema, a veces nos lleva a complicar el problema, y aquí la parte importante es ver cómo estoy resolviendo, cómo me estoy enfrentando a esta situación, y cómo en un momento dado hacia dónde tengo que dirigirme. Y la verdad es que hola, ¿qué tal? ¿Me logran escuchar, Juan Pablo? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho bien. Muchísimas gracias, y una vez más una disculpa. A propósito de adaptarnos, también nos hemos tenido que adaptar a veces sí. A este problema de la inestabilidad de la red y demás. Y bueno, pues ya no escuché la última parte de la que partiste, pero definitivamente sí es y ha sido siempre muy importante el poder identificar si una bebida es adulterada o no, y también saber cuando tenemos algún problema de consumo con el consumo de sustancias y demás. Y bueno, pues fíjate que una de las cosas que también suele suceder es que en ocasiones podemos llegar a tener problemas de insomnio, y hay algunas personas que suelen tratar sus problemas de insomnio a través del consumo del alcohol o de alguna otra sustancia que les puede relajar y les pueden favorecer. Unos tips prácticos para que podamos manejar nuestro ciclo circadiano, nuestro ciclo sueño-vigilia, que se ha visto muy impactado y muy afectado por esta parte del confinamiento y de la pandemia. Sí. Como ustedes saben, pues, lo ideal es que como seres humanos podamos dormir en la noche y estar despiertos durante el día. Genéticamente ya tenemos determinado cuántas horas del día, de las 24 horas del día, necesitamos dormir para que nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestro organismo vuelva a reintegrarse a sus funciones de manera adecuada, pueda descansar y funcionar de manera asertiva durante el día. Y entonces yo les recomendaría que en primer lugar duerman en la noche y no en el día. En segundo lugar, la mayoría de los seres humanos, aunque tengamos 8.5 horas, 8 horas, 7.5, 8 horas de sueño diarias, con eso es suficiente para que podamos tener un sueño reparador. Y sí se ha demostrado también que por lo regular en el manejo del horario del día a día, lo ideal es que podamos dormirnos más o menos a la misma hora y despertarnos más o menos a la misma hora. Es decir, si nos estamos dormir 8 al menos para poder descansar, lo que yo podría recomendar es que a más tardar los días se vayan a dormir a las 12 de la noche, a más tardar, y se despierten a las 8 de la mañana. Si todos los días nos dormimos más o menos a la misma hora y nos despertamos a la misma hora, además vamos a generar un buen hábito de sueño. Ahora,
hay un manejo del horario y de la estructura en el día a día que necesitamos recuperar. Nosotros con este impacto de la pandemia, con este impacto del confinamiento, hemos perdido varias cosas y entre ellas hemos perdido la estructura. Cuando nosotros íbamos al trabajo, cuando nosotros íbamos a la escuela, la misma vida y el mismo día a día nos daban una estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno se tiene que levantar de lunes a viernes a tal hora para poder llegar a tiempo al trabajo a tal hora. Y entonces en ese momento sabíamos que llegábamos al trabajo, por decir algo, 8 o 9 de la mañana, salíamos a las 3 de la tarde de trabajar y de ahí nos íbamos a casa, comíamos y los que trabajamos en la tarde otra vez nos íbamos a trabajar y regresábamos a cierta hora a la casa todos los días, en los días laborales. Nos volvíamos a cierta hora y nuevamente nos volvíamos a levantar para ir a trabajar. Los fines de semana también tenían su propia estructura, vemos los que trabajamos en sábado, vemos los que trabajan, o hay quien nada más trabaja los fines, entre semana y los fines de semana no, y entonces pues en los fines de semana casi siempre se destinaban para descansar, para hacer el súper, hacer quehaceres de la casa y así. Entonces, esa estructura a través del confinamiento también se perdió, porque simple y sencillamente ahorita no estamos todos tan obligados a tener que levantarnos tan temprano, nos ahorramos el tiempo de traslado hacia el trabajo, tenemos un poquito todo a la mano a través del home office, en las casas y demás, los chicos o los niños en las escuelas también a conectarse en línea para sus clases, todo lo tienen en casa, y entonces no se ven obligados a levantarse tan temprano, y en fines de semana pues menos. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces las personas que, por ejemplo, ya acabaron ahorita su semestre, que ya están de vacaciones en las escuelas, los que pues tienen oportunidad de hacer home office, pero no tener que estrictamente cumplir con un horario y que puede uno hacer las labores o los proyectos pendientes a lo largo del día, pues ya no se estaban levantando tan temprano o ya no se están levantando tan temprano. Y entonces despiertan y dicen, ay, pues, ¿para qué me levanto si lo puedo hacer al rato y al rato? Y entonces empiezan a recorrer su ciclo sueño-vigilia, empiezan a levantarse más temprano, más tarde, pero también a dormirse más tarde. Entonces, una de las quejas frecuentes que hemos tenido con los pacientes es que se están durmiendo a las 2, 3, 4 de la mañana, algunos hasta las 5 de la mañana, y se están despertando al siguiente día aproximadamente a las 12 del día, 1 de la tarde, y entonces recorren y ponen al revés su ciclo sueño-vigilia. Y esto sí les afecta muchísimo. En primer lugar, porque si nosotros dormimos durante el día y no durante la noche, no alcanzamos las etapas de sueño profundo. Y entonces, aunque estamos dormidos durante el día, estamos principalmente dormidos en etapas de sueño superficial y eso no nos permite tener un sueño reparador y mantener la arquitectura de sueño como debe de ser. Todos los seres humanos dormimos por fases. Tenemos fase 1, fase 2 de sueño, que son las fases de sueño superficial, y después pasamos a las fases de sueño profundo, que es la fase 3 y la de movimientos oculares rápidos. Entonces, si nosotros no dormimos durante la noche, disminuimos fases de sueño profundo, dormimos más en sueño superficial y al no descansar, al siguiente día nos sentimos irritables, intolerantes, con el deseo de irnos a dormir, estamos cansados porque no hemos descansado adecuadamente. Ya que nos despertamos en las mañanas, por ejemplo, si nosotros respetamos recuperar esta estructura y empezamos a dormirnos todos los días aproximadamente a más tardar a las 12 de la noche y despertarnos a las 8 de la mañana, ya se demostró científicamente que las primeras 6 horas, una vez que nos despertamos, son las de máximo aprovechamiento cognitivo. Es decir, es cuando nuestro cerebro, al estar descansado, tiene mejor proceso de aprendizaje, de poder en un momento dado tener mayor enfoque, concentración, atención, tener mayor productividad a nivel cognitivo, ya sea para proyectos laborales o ya sea para tareas escolares, de tal forma que en un ejemplo de una persona que se despierta a las 8 de la mañana, después de 6 horas de estar con esta máxima productividad y poder estar estudiando y trabajando adecuadamente, después de 6 horas el cerebro ya se cansó, porque pensar es muy agotador, cansa muchísimo. Ustedes noten cuando tienen un proyecto muy importante, cuando tienen que presentar un examen final, departamental, examen de admisión muy importante, terminando el examen terminan agotadísimos. ¿Por qué? Porque cuando pensamos se gasta tanta energía que el cerebro jala hasta el 30% de nuestro flujo sanguíneo circulante para poder pensar adecuadamente, de tal forma que nos agotamos. Entonces,
se recomienda que después de 6 horas continuas de haber estado estudiando o haciendo tareas y proyectos, descansemos. En el ejemplo de que si te levantas a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde ya pasaron esas 6 horas y ahí le paras, es lo ideal. Y entonces tenemos 3 horas de descanso para poder volver a recuperar nuestra energía, y en esas 3 horas, por ejemplo, de 2 a 5 de la tarde, ¿qué es lo que recomendamos? Pues a lo mejor en ese horario ponerte a jugar un videojuego, ver algunos capítulos de alguna serie, a lo mejor en ese horario ponerte a hacer ejercicio, que dicho sea de paso, el ejercicio forma parte fundamental de nuestra salud, tanto física como emocional. A través del ejercicio sacamos estrés, a través del ejercicio quemamos calorías, ahora que hemos estado comiendo más y subiendo un poquito más de peso y en mayor sedentarismo. Y por otro lado, también se ha demostrado que el ejercicio aeróbico es un ejercicio tipo baile, tipo a lo mejor tomar clases en línea, a quien le gustan las artes marciales de body combat, kickboxing o lo que a ustedes les guste, pero el ejercicio aeróbico ha demostrado que aumenta una sustancia cerebral llamada BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, y esta sustancia nos va a ayudar a tener mayor conexión en las sinapsis cerebrales, a ser más inteligentes, y entonces por donde le busquemos implementar la actividad física, nos ayuda física y emocionalmente. Además de eso, después de tener estas 3 horas de descanso, o sea, en este ejemplo de a las 2 de la tarde de empezar a descansar, de 2 a 5 ya a lo mejor hacer quehaceres de la casa, ver series, la tele o hacer alguna actividad tipo videojuegos o así. En ese horario también se recomienda comer. Las personas que no sufran de insomnio, se les recomienda muchísimo en ese horario tal vez tener alguna siestecita. Pero las siestas nunca deben de durar más allá de 15, 20, 30 minutos máximo. Porque si duran más, si son siestas de 1 hora, 2 horas, 4 horas, que luego se avientan, y si dormimos demasiado durante el día, entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Que le restamos calidad de sueño a la noche, no descansamos como debe de ser en la noche, y sobre todo, las personas que sufren de insomnio, lo que se recomienda es que las personas con insomnio no tomen siestas durante el día, para que así pues quede un poquito pasmada. ¿Me escuchan? Sí, ¿Hola? sí, te escuchamos. Hola. Entonces, bueno, ya que tuvieron estas 3 horas de descanso, pues excelente, gracias. Ya que tenemos estas 3 horas de descanso, nuevamente nuestro cerebro ya se recuperó y volvemos a tener otras 3 horas de buen aprovechamiento cognitivo. Es decir, en este ejemplo, en donde a las 2 de la tarde ya te cansaste y empiezas a descansar, retomamos nuestras actividades a las 5 de la tarde y de 5 a 8 de la noche tenemos otras 3 horas muy buenas para poder dar continuidad a nuestras actividades cognitivas, en donde necesitamos hacer tareas, proyectos pendientes o, por ejemplo, aprender un idioma, que no está de más, o por ejemplo visitar algunos museos en línea, que también es maravilloso. Ahora con este confinamiento pues se han podido liberar muchos links gratuitos para el alcance de todo el mundo, para que puedan visitar museos y realizar actividades culturales también. Y bueno, a las 8 de la noche nuevamente ya estamos cansados, nuevamente nuestro cerebro ya está cansado, nuevamente necesitamos ya descansar, así que lo ideal es que a partir de las 8 de la noche volvamos ya para nuestros proyectos y las tareas, de preferencia tener un momento agradable en familia para poder cenar, convivir, platicar, ir preparando nuestras cosas para el día siguiente y así retomar nuestras actividades nuevamente al siguiente día, dormirnos otra vez a la misma hora, dormirnos y procurar dormir al menos nuestras 8 horas, nos va a permitir tener una vida más organizada y al final de ese día nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir muchísimo más satisfechos, cansados, sí, porque nos levantamos temprano, sí, porque estuvimos estudiando, haciendo tareas y proyectos, cansados porque además hicimos ejercicio, pero entonces más satisfechos porque al final del día nos vamos a sentir con la mayor satisfacción de que no se nos fue un día sin haber hecho nada. Es terrible cuando pasa el día, los días, y uno dice, ay, pues es que otra vez perdí el tiempo, y es que otra vez todo el día estuve jugando videojuegos, otra vez todo el día estuve viendo series y no aproveché, y luego en la noche no puedes dormir, y entonces no puedes dormir, o te despiertas muy tarde pero cansado, y entonces se vuelve un círculo vicioso. Recuperar nuestra estructura nos va a permitir también, no solamente irnos preparando para cuando regresemos, sino también nos va a permitir el poder estar en mejores condiciones de salud, porque si dormimos
sentimos bien, tenemos un mejor sistema inmune, un mejor sistema de defensas, un mejor funcionamiento a nivel de todo nuestro metabolismo. Doctor Guerrero, ya lo veo conectado. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Excelente, bueno, pues qué bueno que ya los encuentro aquí. Me gustaría continuar, si me lo permiten, con la maestra Norma Yepes. Ella es maestra en ciencias y también trabaja con nosotros en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Quisiera, querida Norma, que además la considero mi amiga y una de las mejores psicólogas con las que contamos en salud mental, todas son muy buenas, pero bueno, ella lleva muchos años trabajando con la población universitaria y quisiéramos también abordar el manejo de algunas emociones. Sabemos que actualmente pues nos ha costado mucho trabajo el tener que lidiar con emociones a las que nos enfrentamos ante esta pandemia y hasta ante este confinamiento. Y quisiera preguntarte, Norma, en general, por ejemplo, si hablamos de la frustración, que es una de las emociones más frecuentes que podemos encontrar. Si nos pudieras comentar, por favor, ¿qué es lo que puede en un momento dado generar la frustración? Ok, pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Pues miren, vamos a hablar sobre la frustración. Como todas las emociones, la frustración forma parte de nuestra vida y pues es lo que nos hace humanos. No hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones pues nos permiten de alguna manera afrontar problemas. Depende mucho de la forma en que nosotros las manejamos. Nadie absolutamente de los que estamos aquí presentes pues estábamos preparados para la situación de confinamiento social. Es decir, estamos enfrentando una situación de conflicto, estamos enfrentando una situación de problema. El cambio que ha generado en nuestras vidas la situación de confinamiento social por el COVID-19, pues es importante que se valore, pero desde la perspectiva de preservación de la salud y la vida. O sea, lo más importante en estos momentos es centrar nuestra atención en que estamos tratando de conservar nuestra salud y la de las personas que nos rodean. Sin embargo, este cambio pues va a propiciar modificaciones en nuestro estilo de vida y en nuestros hábitos cotidianos, como ya lo comentó tanto el doctor Guerrero como, bueno, los participantes previos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros enfrentamos este conflicto? Pues no toda la gente tiene las herramientas adecuadas como para poder adaptarse. Un aspecto que tenemos nosotros, que se ha observado, por ejemplo, en China, que fue el primer país en donde se identificó este virus, pues que se incrementó sobre todo la parte de la situación del divorcio, precisamente por la convivencia social que estamos teniendo que tener, pues ahorita la convivencia familiar mucho más amplia. Anteriormente salíamos a nuestras actividades cotidianas, íbamos a trabajar, íbamos a la escuela, y actualmente pues tenemos que estar en casa conviviendo todo el tiempo con nuestra familia, y más cuando hay niños pequeñitos, menores de 4 añitos, pues son niños que requieren mucha atención, y muchas veces esto va llevando pues que haya irritabilidad, que las personas empiecen a sentirse mal, a sentirse frustradas. Entonces, ¿qué es la adaptación? Vemos precisamente que para algunas personas va a ser mucho más fácil poder adaptarse a estas situaciones, pero para otras personas va a ser más complicado adaptarse. ¿Qué va a pasar cuando las personas son más vulnerables a esta dificultad para adaptarse? Pues va a desencadenar frustración, irritabilidad, estrés, problemas familiares. Y pues bueno, vamos a ver precisamente qué es lo que genera esta frustración. La siguiente, por favor. La frustración es entendida como una insatisfacción provocada por la aparición de sucesos inesperados, como este que estamos viviendo nosotros actualmente. Los percibimos como obstáculos en la obtención de un objetivo, de una meta, así como de acontecimientos que tienen lugar cuando han sido deseados o esperados. En definitiva, la frustración nos va a provocar un sentimiento de fracaso. Este sentimiento desagradable se produce cuando nuestras expectativas son muy apetitosas, es decir, queremos alcanzar precisamente ese objetivo y no se ve satisfecho el logro de eso que pretendemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la frustración se incrementa? Las personas que tienen un bajo nivel de tolerancia a la frustración van a empezar a experimentar sobre todo irritabilidad, se van a sentir ansiosos, van a sentirse tristes, va a haber resentimiento, se van a sentir muchas veces como
como poco entendidos por el mundo, como que nadie los entiende, como que nadie entiende por lo que están pasando, y sobre todo sienten que el mundo no está satisfaciendo precisamente pues todos los deseos que ellos tienen de satisfacción de sus necesidades, de ser escuchado, de ser protegido, de ser ayudado. Se sienten solos, experimentan sentimientos como de victimización, y estas personas con baja tolerancia a la frustración muchas veces van a empezar a culpar a las personas que les rodean de su malestar, de esto que están experimentando emocionalmente, que es una emoción natural, pero que lamentablemente no están sabiendo cómo manejarla. La frustración se empezó a estudiar desde los años de 1930, y en el año de 1939, un psicólogo llamado Dollar empezó a trabajar este fenómeno en laboratorio, con ratitas de laboratorio colocadas en parejas dentro de peceras. ¿Y qué se observaba? Que a una de las ratitas se les colocaba un sensor en una de las patitas delantera, y cuando se acercaba a poder tomar alimento, se le daba una descarga eléctrica. La primera reacción que se observaba en este animalito de manera primitiva era el enojo, la irritabilidad, y entonces atacaba de manera violenta a la otra ratita que era su compañera dentro de ese espacio experimental. Es decir, había una asociación entre lo que era la frustración y la agresión. Ya para los años de 1989, un psicólogo llamado Berkowitz empieza a hacer lo que es la teoría de la frustración, ligando precisamente la frustración con la conducta agresiva. Siempre, hasta esas fechas, hasta esos años, se consideraba que la primera respuesta que se tiene a nivel básico cuando nos sentimos enojados, cuando nos sentimos frustrados, pues va a ser precisamente la agresión, el atacarnos a nosotros mismos, que sería una agresión intrapunitiva, o atacar a las personas que están cerca de nosotros, ya sea a través de palabras altisonantes, de hacerles manifiesto nuestro enojo, nuestra irritabilidad, lo cual va a generar pues un círculo vicioso de agresión. La siguiente, por favor. Precisamente, ya para los años del 2002, que ya es muy reciente, se genera un modelo de agresividad general. Este modelo afirma que la personalidad y las variables situacionales interactúan para generar estados afectivos, es decir, estados emotivos. También genera cuestiones de pensamiento negativos y de excitación fisiológica, es decir, sensaciones en nuestro cuerpo, que pueden conducir a que se desencadenen procesos de evaluación y toma de decisiones que pueden llevar a comportamientos reflexivos o impulsivos. Es decir, que no siempre, este autor ya en el 2002, lo que empieza a identificar es que no siempre la frustración nos va a llevar a estados de enojo, de agresividad, sino que podemos llegar a resolver esta situación de una manera adaptativa. La siguiente, por favor. Entonces, estábamos comentando que no siempre vamos a tener una respuesta agresiva. Existen 3 formas de afrontar el fenómeno de la frustración. En primer lugar, la respuesta primitiva es la agresión, es el enojo. Es la que lleva a que la persona que está viviendo aquella situación saque a flote su ira y descargue golpes hacia el objetivo que causa la frustración o palabras altisonantes, ¿no? Lo cual va a generar mayor enojo, mayor frustración. La siguiente, por favor. La segunda respuesta va a ser una respuesta de evitación. ¿Qué pasa con esta respuesta de huida o evitación? Esta respuesta va a generarnos graves problemas porque lo que estamos alimentando al tratar de evitar la frustración es incrementarla. Es decir, el nivel de ansiedad se va a incrementar. Como su propio nombre lo indica, hace que la persona, para acabar con la frustración, trate de evitar la misma y que no se produzca esta, e incluso escapar de ella para cuando esa tiene lugar. Entonces, fíjense, es cuando yo les pongo el ejemplo, y aquí está la imagen que les incluí. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un perro que nos está mostrando los dientes y tenemos temor de que nos va a atacar, y nosotros tomamos como estrategia el empezar a correr, lo más probable es que el animal va a ir detrás de nosotros para atacarnos, para mordernos. Cuando nosotros tratamos de no ver el problema, de taparnos los ojos, lo que estamos haciendo es evitarlo, estamos huyendo de poder afrontar el problema, y con esto no estamos logrando nada, al contrario, lo que estamos incrementando es nuestra ansiedad. Ese es precisamente el grave problema de este tipo de respuesta de huida, porque si nosotros no afrontamos el miedo
o el estrés que nos está generando la frustración, con el tiempo se va a transformar en una fobia. Y bueno, esa fobia va a ser mucho más difícil de poderla superar, porque ya lo que está incrementando precisamente es el miedo. Siguiente, por favor. Esta segunda respuesta de huida, después vemos una tercera respuesta, que es la respuesta de la frustración, en donde buscamos una sustitución. Es decir, como ella lo expresa, es que la persona que está viviendo la frustración lo que hace es cambiar la misma por otra que no le produzca tanta angustia. Y aquí es en donde entran precisamente las estrategias de afrontamiento hacia el estrés, hacia la frustración, porque lo que vamos a buscar son resolver el problema, pero no desde raíz, porque esto nos está generando demasiado conflicto. Tenemos que desmenuzar ese problema y a lo mejor, por ejemplo, me está costando trabajo resolver un problema aritmético, una ecuación matemática, y puedo buscar ayuda a lo mejor con un experto, con un profesor o con un compañero que tiene mayor dominio sobre este tipo de problemas, de ecuaciones. O cuando tenemos un problema determinado, no debemos tratar de pelearnos con el problema, de acallarlo, de no verlo, sino que tenemos que compartirlo, buscar ayuda profesional o simplemente buscar ayuda en nuestro seno familiar, que es nuestro primer grupo social, nuestros padres o nuestros hermanos o tu propia pareja o un amigo. Entonces, lo importante aquí en la parte de sustitución es precisamente no darnos por vencidos. Y esto va a dar pie al siguiente punto. La siguiente, por favor. En esta teoría, el autor nos comenta que cuando nosotros tratamos de evitar la frustración, lo que estamos haciendo es hacer el problema más grande. Porque según la teoría de la frustración, se produce un efecto paradójico. Es decir, cuando comienza la denominada fase de extinción, cuando ya no quiero ver yo la frustración, lleva al sujeto a no reforzar la conducta, es decir, ya deja de atacar y por lo tanto sobreviene la sensación de frustración. ¿Por qué? Porque nos damos por vencidos, porque nos resignamos, porque pensamos que no hay solución hacia ese problema. Justo este problemita, esta situación del efecto paradójico es lo que nos está generando mucho miedo a poder salir a continuar nuestra vida cotidiana una vez que termine la contingencia, porque pensamos que nos podemos contagiar, pensamos que nos vamos a enfermar y a morir, y entonces tratamos precisamente de no salir, lo evitamos, no lo afrontamos, pero de todos modos la frustración ahí sigue, porque mientras más sigas reforzando el miedo, pues esto se va a incrementar y va a poder llegar incluso a lo que nosotros llamamos agorafobia, el temor a salir a los espacios abiertos. La siguiente, por favor. Y pues bueno, ¿qué va generando precisamente esta situación de no afrontamiento de la frustración? Cuando no queremos ver lo que nos está pasando, cuando no le ponemos nombre a la emoción que estamos experimentando como ansiedad o miedo. La ansiedad anticipatoria es el miedo o la angustia por las cosas que pueden suceder en un determinado momento o situación. Es decir, todavía ni pasa y nosotros ya nos estamos preocupando por lo que va a venir en el futuro. Esa anticipación lo que está incrementando precisamente es la ansiedad y te está llevando a alejarte cada vez más de la meta de poder salir y continuar con tu vida, continuar estudiando, continuar nosotros con nuestro trabajo, seguir haciendo nuestras actividades cotidianas. Entonces, esa ansiedad anticipatoria, en lugar de ayudarnos, nos aleja de la meta de seguir nuestro desarrollo personal. Siguiente, por favor. Después de esta ansiedad anticipatoria, pues quiero hablarles precisamente sobre el miedo. El miedo que estamos experimentando actualmente es importante contextualizarlo de la siguiente manera. Acuérdense que, como ya se los comenté previamente, todas las emociones que nosotros experimentamos son propias del ser humano. Son necesarias, no son buenas ni malas, pero tienen una función positiva y tienen una función negativa. En el caso del miedo, la función positiva es que es una reacción de protección ante algún peligro, es decir, nos alerta ante situaciones que pueden generarnos algún daño para preservar nuestra integridad física y emocional. Entonces, nos mantiene en alertamiento. ¿Cuándo se vuelve un problema? ¿Cuándo el miedo se vuelve en un problema patológico? Pues precisamente cuando lo evitamos, cuando tratamos de no enfrentarlo y reforzamos con ello la ansiedad. La incertidumbre precisamente es uno de los principales factores que influyen en la angustia anticipatoria. Es el miedo a no saber qué es lo que va a ocurrir o a no tener el control sobre una situación determinada. Acuérdense que lo que nos da seguridad es el tener el control sobre las cosas.
pero algo que tiene que ser bien racional en nuestra mente es el entender que no podemos tener control sobre todo. Muchas veces no tenemos control ni de nuestras propias emociones. Entonces, precisamente cuando la emoción te supera, cuando la emoción te domina, en este caso la emoción de miedo, tú ya pierdes control sobre tu voluntad y la que manda es la emoción, en este caso el miedo. El pensamiento negativo es un mecanismo que nos mantiene alertas, pero el pensar negativamente en forma excesiva puede resultar un problema muy importante. ¿Por qué? Porque lo que va generando es un pensamiento catastrófico, un pensamiento pesimista y por ende nos va llevando precisamente hacia la ansiedad, hacia la depresión, hacia las fobias, a tener sintomatología psiquiátrica importante que ya requiere de un tratamiento específico. ¿Qué pasa con las personas que llegan a tener ansiedad anticipatoria? Pues sobre todo su pensamiento es muy pesimista y fatalista. Entonces justo es lo que nos está pasando en estos momentos porque todavía no ocurren las situaciones y sin embargo nosotros ya nos estamos estresando y vamos reforzando con ello el miedo. Empezamos a experimentar mareos, dolores de estómago, palpitaciones, dificultad para concentrarnos, que precisamente la ansiedad es el primer aspecto que ataca. Hay muchos problemas para lograr concentrarnos, para poder leer, para poder estudiar. Hay dolores de cabeza, presión en el pecho, etcétera. Siguiente, por favor. ¿Qué vamos a hacer para poder afrontar todo lo que estamos viviendo actualmente? Pues bueno, les incluí yo aquí algunos tips, que es lo que nosotros trabajamos dentro de terapia cognitivo-conductual en el departamento de psiquiatría. Y son precisamente lo primerito que tenemos que hacer es identificar qué nos está pasando, ponerle un nombre a nuestra emoción. No es decir, ¿quién sabe qué siento? Tenemos que definir si estamos sintiendo miedo, si estamos sintiendo enojo, si estamos sintiendo frustración, si estamos sintiendo ira. Tenemos que especificar lo que estamos sintiendo en el momento. Si estamos sintiendo frustración y si la primera reacción ante la frustración es el enojo, estamos teniendo conflictos con nuestra familia, con las personas con las que, incluso fíjense que algo que está ocurriendo muchísimo en los pacientes que estamos atendiendo en línea es la ruptura de pareja, precisamente porque hay intolerancia, porque no se ven, hay mucha irritabilidad. Entonces, si nosotros tenemos bajo nivel de tolerancia a la frustración y esta se manifiesta a través de enojo, pues precisamente la tolerancia a la frustración en nosotros es muy baja. ¿Cómo podemos reforzar precisamente que esta frustración nos ayude a afrontar las situaciones que nos están generando conflicto? Lo primero que tenemos que hacer es aprender algunas técnicas de relajación. Una de ellas es la respiración profunda, la respiración diafragmática. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de eso ya para concluir. Tenemos que aprender a pensar positivo, es decir, no es que veamos la vida de color de rosa, estamos viviendo una realidad difícil, pero lo importante es entender que podemos enfrentar las situaciones y las podemos resolver de manera adecuada. Que podemos enfrentar las situaciones de manera adecuada. Entonces, tenemos que ver aquí qué es lo que nos está generando malestar. Es bien importante definir, hacer una diferenciación entre lo que deseo y lo que necesito. Las necesidades son prioritarias y los deseos son postergables. Los vamos a alcanzar a largo plazo. Si nosotros colocamos un deseo como una necesidad, la frustración va a venir de inmediato. ¿Por qué? Porque acuérdense que el deseo se obtiene a largo plazo. Entonces, las necesidades son situaciones inmediatas que tenemos que ir cumpliendo al día a día, es decir, tomar nuestra sana distancia, tomar las recomendaciones que nos han dado precisamente para prevenir esa situación precisamente de contagio y cuando nos den las indicaciones adecuadas, pues afrontar la situación y salir a nuestras actividades cotidianas. Es bien importante entender que tú generas tus pensamientos y tus emociones y tú puedes cambiarlos. Esto es bien importante, que la emoción no te domine. Tú eres más que tus emociones y tú eres más que tus pensamientos. Es bien importante tomar el control de nuestras propias acciones y de nuestros propios pensamientos. Y bueno, para entrenar un poquito una técnica de relajación, pues bueno, quiero comentarles que la respiración profunda, la respiración diafragmática es bien importante precisamente para el control de la ansiedad. ¿Y cómo vamos a ubicar el diafragma? Bueno, yo sé que hay muchos médicos escuchándonos, pero este es un ejercicio práctico que trabajamos con los pacientes en terapia cognitiva. Vamos a colocar nuestro dedo meñique en el ombligo y nuestro dedo pulgar en lo que es la parte media del pecho.
Ajá, y vamos a tocar con la base de la palma de la mano lo que es la boca del estómago. Ahí es en donde vamos a notar el movimiento de la respiración diafragmática. Siempre que hagamos respiración diafragmática, es bien importante mantener los hombros hacia abajo, porque aquí generamos tensión y nos va a empezar a doler un poquito la cabeza porque se tensan las cervicales. Entonces, vamos a bajar los hombros, vamos a colocar la mano derecha en esta postura que les comenté en lo que es la boca del estómago. Y algo bien importante, vamos a hacer siempre la respiración ingresando aire por la nariz y sacando el aire también por la nariz. Esto va a favorecer el que llegue mayor impulso de aire hacia los pulmones y de los pulmones hacia el corazón y hacia todo el sistema, hacia todo nuestro sistema circulatorio, que es a través de lo que se oxigena todo nuestro cuerpo. Entonces vamos a contar, fíjense, vamos a pensar en una montaña como la que se las mostré hace un ratito en la imagen, y en esa montañita, en una pelota en la parte baja, vamos a contar 1, 2, 3, 4, vamos a meter aire de manera rápida, inflamos el estómago, ingresamos aire al diafragma, después contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 8 tiempos lentamente voy sacando el aire por la nariz. El ciclo de respiración es de 12 tiempos, ¿sí? Este tipo de respiración es bien importante para que nosotros podamos impulsar oxígeno hacia nuestros pulmones y hacia el corazón, y con eso vamos a reforzar nuestro sistema respiratorio y, por tanto, nuestro sistema inmune, nuestro sistema inmunológico que tenemos que reforzar ahorita con esta situación del COVID. Entonces, vamos a hacer esas respiraciones metiendo aire. Vamos a hacerla, se los voy a mostrar para que ustedes lo observen y que traten de observar que la parte alta del cuerpo no se mueve, todo el movimiento es en la parte baja. Voy a hacer 2 ciclos de respiración. Con este tipo de respiración hasta se suavizan nuestras líneas de expresión porque estamos teniendo mejor irrigación de sangre hacia la cabeza, que es una parte más distante del corazón. También otra cosa importante es cuando nosotros estamos sintiéndonos estresados, es bien importante hacer ejercicio físico, como ya se los comentó la doctora Jacqueline. El ejercicio físico ayuda sobre todo a poder, sobre todo el ejercicio con transpiración, nos ayuda mucho a quemar todas esas toxinas que vamos acumulando por el estrés. Podemos escuchar música, convivir en familia, ver televisión. Ahorita tenemos que aprovechar el poder tomar los alimentos con ellos, que por lo general solamente nosotros llegamos a dormir por las noches y no vemos a nuestra familia. Realizar actividades placenteras y sobre todo trabajar mucho lo que son las técnicas de visualización, es decir, imaginarnos de manera positiva escenarios en los que vamos a poder salir y poder compartir pues con nuestros amigos que ya tiene mucho tiempo que no los vemos y que podamos sentirnos bien y de manera grata con ellos. Ya nada más quiero comentarles algo que Albert Einstein nos deja en su biografía. Él dice, la imaginación es la vista previa de lo que vendrá en el futuro. Si nosotros visualizamos situaciones catastróficas y negativas, eso es lo que estamos atrayendo hacia nuestra vida. Situaciones, pensamientos catastróficos, pensamientos de irritabilidad, de enojo y miedo, sobre todo. Entonces tenemos que pensar positivo y pues eso es lo que vamos a traer a nuestra vida. Pues muchas gracias y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Pues muchas gracias, Norma. Qué buenos tips tan prácticos y definitivamente muy complementarios para poder manejar nuestras emociones. Y en primer lugar, gracias también por la explicación de cómo identificarlas y cómo poderlas manejar de manera más asertiva y que nos va a permitir el podernos adaptar. Muchísimas gracias. Y bueno, a continuación toca el turno de la psicóloga Ana Lilia Guerrero Viloria. Ella es una de nuestras expertas en el manejo de atención a víctimas de violencia sexual. Desafortunadamente, por los problemas que estamos teniendo con la red, no ha sido posible mantenerla conectada de manera constante, así que como no nos queremos perder de su experiencia y sobre todo del abordaje de este tema tan importante que ha tenido un aumento significativo en cuanto a la presencia de violencia intrafamiliar o sexual, quisimos hacer de todos modos el enlace, aunque sea en vía telefónica, así que la tengo aquí vía telefónica. Voy a hacerle las preguntas y esperemos podamos
poder escuchar todas las respuestas de la experta en este tema. Y Ana Lidia, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y quisiera iniciar preguntándote ¿cuáles son los principales factores de violencia sexual y doméstica? Si nos pudieras comentar, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, con gusto participo en esto. Pues ahorita principalmente pues los factores que podemos encontrar especialmente en esta etapa de cuarentena y por este confinamiento al que hemos tenido que recurrir toda la población, pues estamos teniendo también pues seguramente mayor aumento o incremento en estas acciones o estas relaciones que las cuales se venían dando de manera violenta. Entonces, bueno, estos factores pueden desencadenar o un incremento de la violencia o que esto llegue a una tal gravedad pues, que de pronto las personas que están resistiendo a la violencia pues no vean como una salida. Y esto bueno, precisamente tiene que ver con el encierro, con el confinamiento. Entonces, además del confinamiento, ¿existen algunas otras circunstancias comunes en las que se pueda dar la violencia, Ana Lidia? ¿Perdón? Me mencionabas que el encierro pudiera ser un factor que nos pudiera estar favoreciendo la violencia, pero además del encierro, que es en la mayoría de nosotros estamos, ¿hay algunas otras circunstancias comunes en las que se da la violencia? Sí, por supuesto. Bueno, para empezar, bueno, tendremos que pues, un poco con el origen de por qué se dan este tipo de expresiones de violencia, sobre todo o mayoritariamente en contra de las mujeres, de las niñas, de los niños, de adultos mayores, pues, precisamente por significativas de poder, ¿no? En donde tenemos una cultura patriarcal que nos ha puesto en una asignación de roles, eso es lo que tienen que hacer las mujeres, eso es lo que tienen que hacer los hombres. Y esto pues ha sido transmitido pues, de generación en generación y está tan introyectado en nuestro aprendizaje de una serie de cosas que ya prácticamente pues muchas de las mujeres y muchos de los hombres pues no notamos. Entonces se tienen una serie de comportamientos que no son normales en realidad y que ahorita pues precisamente decía con la etapa de la cuarentena pues se ven de una manera exacerbados o aumentados este tipo de comportamientos. Si por ejemplo en las relaciones de pareja en donde estas parejas se estaban comportando de una manera violenta, estos jóvenes, hombres o hombres de la edad que sea hacia sus parejas mujeres, pues, con una cuestión de control, con una cuestión de celos, con una cuestión de hacerlo sentir que no hace bien las cosas, de no imitar lo que hace, de no reconocer lo que hace, de confiar dentro del mismo lugar, pues está como constantemente está criticando lo que están haciendo dentro de la casa, o de qué están haciendo, porque no sé lo que están haciendo, pues esto entonces eleva la probabilidad de que lo que hemos hablado del círculo de la violencia, que bueno, no me vuelvo a poner ahorita detalles, porque esta parte con el que contamos, pero bueno, esta tensión que se va acumulando en una de estas etapas del círculo de la violencia, que está acumulando tensión, hasta llegar al momento en que explota, entonces explota con esta situación que puede ser grave, que puede ser a través de gritos, a través de golpes, a través de violencia sexual. Y entonces, por ejemplo, Ana Lidia, además de esa expresión de la violencia a través de gritos, de golpes o de violencia sexual, ¿cuáles serían como las consecuencias en general que nos pudieras mencionar de estar en estas situaciones de violencia y qué es lo que se puede hacer cuando identificamos que pudiésemos estar en riesgo o encontrándonos en alguna situación de violencia? ¿Podrías, por favor, comentarnos? Sí, justo.
Pues son una serie de manifestaciones a nivel físico y a nivel emocional que están experimentando pues, mujeres jóvenes, me refiero a jóvenes, a hombres y mujeres, que pudieran estar recibiendo pues, esta violencia de parte de quien la accesa, que van a resultar pues, puede resultar en un trastorno de estrés postraumático, en un síndrome de estrés postraumático, que puede ser ansiedad, que puede ser miedo constante, que puede ser angustia, que puede ser depresión, problemas psicosomáticos, problemas gastrointestinales constantes que no mejoran, porque pues, se vive en un estado de ansiedad o de estrés pues, todo el tiempo, ¿no? Entonces, crónico. Entonces, bueno, se va como manifestando a partir de dolores de cabeza, pero sobre todo esta incapacidad, la sensación de que no pueden hacer las cosas. Va empezando también la gente puede empezar a tener esta sensación. No, pues es que yo no hago bien las cosas, ¿no? O de dudar de sí misma. Hay una serie de manifestaciones que en este nivel pues se pueden empezar a conquistar y que pues ahorita que no estamos saliendo pues todo esto se agrava, todo esto se puede agravar y puede pues, resultar en una agudeza de todos estos síntomas y que la gente pues, necesita pedir ayuda. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si son comunidades también universitarias, pues pueden recurrir directamente a nuestra página para poder pedir una cita y que se les pueda atender en la clínica de género. Con mucho gusto se les puede hacer la intervención. Si no fuera comunidad universitaria, también existen otras instancias, otras organizaciones que pueden dar atención y que ahorita también podríamos ponerlas en el chat, con muchísimo gusto compartirlas para que puedan acudir. Y bueno, si en un momento dado la gravedad de la situación requiriera, tienen la posibilidad, porque tampoco esto es fácil, yo creo que tampoco uno puede recomendar eso de, bueno, pues antes de la carta y denúncialo y todo esto, porque bueno, finalmente la gente sabe, pues, los alcances a lo mejor de la persona que está ejerciendo la violencia, o no se siente lista, no tiene los recursos como para poder salir. Entonces, esto es una decisión completamente individual, pero sí hay también, pues, alternativas, si en un momento dado pudieran hacerlo, que también podemos dar estos enlaces, estas referencias para que puedan acudir. Y si también en un momento dado las personas que están ejerciendo la violencia, que bueno, lo decía en mi inicio, mayoritariamente pues se trata de hombres, y quieren y reconocen que están ejerciendo violencia y quieren hacer algo con esa violencia que están ejerciendo, porque les ha representado un problema, porque lo reconocen, porque lo saben. También hay alternativas para que puedan empezar a tener una intervención, puedan empezar a trabajar con esto. Que también podemos dar una referencia. Le podemos poner en el link para que puedan tener las personas que están escuchándonos, pues todos estos datos y todas estas para poder dirigirse. Y toda esta información. Pues muchísimas gracias, Ana Lidia, de verdad agradecemos mucho la participación en este programa. Qué bueno que pudimos tener al menos la conexión vía telefónica, ya que efectivamente es un problema muy, muy importante, con consecuencias a corto, mediano y largo plazo devastadoras. Así que qué bueno que existen estas opciones de tratamiento. Me encantará en cuanto podamos poner en el chat todas las líneas de ayuda. Gracias, Ana Lidia. Me despido de ti, pero continuamos en el programa. Y bueno, pues quiero agradecer a todos los que hasta el momento han estado conectados y que estamos aquí pues en la mejor disposición de poder continuar con ustedes, con sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Agradezco la gran maravilla que es la tecnología y que nos permite en un momento dado poder tener contacto. Pues ya vi que están conectadas personas de León, de Baja California, de Veracruz,
hasta un amigo de la prepa, ya vi que me saludó ahí, qué gusto encontrarnos por este medio. Y bueno, hay varias preguntas que estoy viendo que hay en el chat. Una de ellas, si me lo permiten, habla sobre qué es lo que se puede hacer para que los niños puedan dormir. En cuanto al aspecto de los niños, pues sí es muy importante poder mantenernos con hábitos que yo les decía, que si podemos manejar los hábitos desde pequeñitos, durmiéndolos todos los días a la misma hora, despertándolos todos los días a la misma hora, respetando los horarios de alimentación, que tengan sus actividades físicas en el día y en la noche todos los días hacer este ritual de la misma hora todas las noches, irnos a merendar, ir a cenar, hacer este ritual de poder después de cenar irnos a lavar los dientes, hacer una oración, contar un cuentito y quedarnos con ellos hasta que se duerman en su habitación. Porque muchas veces están pase y pase a la cama de los papás y esto genera que ni el papá ni la mamá descansen adecuadamente, que los niños tampoco estén fomentando autoconfianza y seguridad, sino se vuelven un poquito más inseguros de que siempre ya van a tener la necesidad de dormir con los papás. Así que hay que procurar que duerman en su habitación, acompañarnos, y si vemos que aún así el niño tiene un problema de sueño importante, tanto para los niños como para los adultos, que otra pregunta hablaba de una persona que tiene que trabajar un mes en la noche, un mes en el día, entonces esto le altera su ciclo sueño-vigilia. Aquí la recomendación, además de las medidas de higiene de sueño que ya mencioné, la Facultad de Medicina cuenta con su clínica de sueño de la UNAM. La UNAM como tal cuenta con una clínica de sueño. Las instalaciones físicas están en Hospital General, pero pueden ingresar a la página. Y también hay otras clínicas de sueño que existen. La UAM Iztapalapa también tiene su clínica de sueño para que puedan acompañarnos. Y bueno, cualquier persona que tenga un problema de sueño puede entrar a nuestra página del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, porque los problemas de sueño son como la puntita del iceberg. Atrás de ellos hay toda una raíz que habrá que identificar, ver si no se trata de un cuadro depresivo, de un cuadro de ansiedad, al que hay que identificar y después dar el tratamiento adecuado. Me gustaría ver si hay algún otro comentario por parte de mis compañeros o alguna otra pregunta que tenga el público. Estamos abiertos para que nos puedan escribir a través del chat. Benjamín, qué gusto verte y pues me gustaría saber si tienes algún comentario más que nos quisieras agregar en lo que hacen más preguntas. Pues recordarle a la gente que es muy importante lo que vamos a estar viviendo. Algunas personas nunca dejaron de trabajar, otras ya regresaron, otras regresarán en las próximas semanas y algunos se tardarán un poco más en regresar. Pero que el proceso de regreso al final es un proceso de adaptación que si tenemos las condiciones para llevarlo a cabo de la mejor manera, pues nos va a permitir regresar satisfactoriamente a nuestras actividades. Sin embargo, si hemos tenido algunas situaciones que nos han dificultado o que nos están dificultando este proceso de adaptación, tenemos que tratarlas a fin de que el regreso sea mejor y sea más fácil. Me preocupa la gente que ha tenido pérdidas, porque al final la pandemia ha significado una pérdida de muchas maneras para todos. Pero claro, quien ha tenido más pérdidas, pues esto dificulta más el proceso de adaptación. Entonces la gente que ha tenido pérdidas, que ha perdido algún familiar, pues es conveniente que busque el apoyo, busque el tratamiento para poder tener de la mejor manera. Perfecto. Qué bueno que lo mencionas, Benjamín. Hay una pregunta y un comentario en donde hablan acerca de que si la Facultad de Medicina tiene algún plan para los estudiantes en esta etapa de pospandemia o cuáles son las condiciones que tiene la Facultad de Medicina para esta etapa. Bueno, la universidad tiene muchos servicios, tiene diversos servicios de atención psicológica y todos ellos han estado trabajando y seguirán trabajando fuertemente a fin de acercar la atención a los alumnos que lo requieran.
También en el departamento hemos estado trabajando y seguiremos trabajando dando consultas en línea con la finalidad de acercar la atención a toda la comunidad universitaria que lo requiera, y hemos ido ampliando nuestra oferta de servicios a fin de buscar acercar, de acuerdo a las necesidades de las personas, de la población, acercar la ayuda que pudiera beneficiarles y hacerles más fácil el regreso. Así es, y bueno, qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, todos pueden entrar a la página del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Contamos ahí con los links para que puedan solicitar su consulta y podamos nosotros los psiquiatras dar esta consulta a través de telepsiquiatría, que es como videollamada, pero también ahí contamos con servicios de grupos psicoterapéuticos implementados, como les dije, por excelentes psicólogas que están trabajando con nosotros ahí en el departamento. Está un grupo de manejo de las emociones, está un grupo de en manejo del estrés o mindfulness, y también ahí pueden sacar la cita para la clínica de adicciones con el doctor Juan Pablo. Doctor Juan Pablo, maestra Norma, ¿algún comentario final? Porque ya estamos a unos minutitos de terminar. Pues yo nada más agradecerles. Sí, Norma. Sí, solamente el agradecimiento por la atención que nos brindaron, y pues espero que les haya servido, que les haya servido lo que les compartimos. Igualmente, pues agradecer la invitación, espero que haya sido de ayuda la información que se compartió el día de hoy, y también a los estudiantes o cualquier persona que sea de la comunidad universitaria y que tenga dudas respecto a su consumo de alcohol o drogas, que es, pues bueno, que se acerquen con nosotros a través de la página que viene abajo en la pantalla. Y buen día a todos. Excelente. Muchas gracias. Y bueno, pues también queremos mencionarles que dentro del chat hubo algunos otros comentarios, como por ejemplo que existen otras redes de apoyo institucional, como por ejemplo los centros de integración juvenil, comentaban en el chat. También están los diferentes institutos, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Fray Bernardino, también tienen sus líneas de ayuda. Se pueden meter a la página de Salubridad y van a encontrar ahí toda una serie, un póster con una serie de teléfonos, de líneas de ayuda. Facultad de Psicología también está participando importantemente en el apoyo emocional a la población universitaria. Y por otro lado, para los que tengan niños y adolescentes, aquí en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental también estamos brindando atención a los chicos de la Prepa 2 que están en iniciación universitaria, a través también de consulta en telepsiquiatría. Tienen derecho a estas consultas, por el momento son gratuitas aquí en Psiquiatría y Salud Mental, pero para los que son niños o adolescentes que no son población universitaria, también el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro tiene su página y tiene también sus líneas de ayuda para el apoyo emocional. Pues una vez más, también quiero agradecerles a todos su atención, su paciencia, por todos los problemas de conexión y de red. Muchas gracias, doctor Guerrero, también por la iniciativa de haber podido tener este programa, que espero que haya sido de mucha ayuda para todos los que estuvieron acompañándonos. Gracias por mantenerse en la línea. Y pues estamos para servirles ahí en la Clínica de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias, doctor Guerrero. Gracias, Jackie. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Saludos. Gracias. Estén muy bien. Hasta luego. Luego.